Muy buenos días a todos, soy el maestro y entrenador de la FIDE, Sebastián Fell, y seguimos analizando el repertorio de aperturas contra D4. Ya vimos todo el gambito de dama aceptado, y ahora estamos viendo los que no son gambito de dama, digamos, contra D4, D5, todas las que no sean con C4. En el último video estuvimos analizando todo lo que es el sistema call, y ahora tenemos que analizar un poco un primo cercano que tiene el call, que es el Zukertort call. El Zukertort call empieza con D4. Bueno, ahora estamos haciendo una partida donde no jugó D5 en la primera, sino que la jugó en la segunda, pero es exactamente lo mismo. Y en esta posición el call que vimos en el video pasado empieza con la jugada C3. Ahora, si en vez de jugar C3 el blanco juega B3, acá tenemos el sistema Zukertort, en homenaje a el maestro Zukertort, que justamente fue uno de los pioneros en jugarla, y que para el que no sabe jugó el primer match mundial contra Steinitz, y que por supuesto no lo ganó, pero jugó un match mundial, así que no debía ser tan malo. ¿Qué vamos a hacer contra el Zukertort? Bueno, mi sugerencia es jugar igual que contra el call. Vamos a elegir exactamente el mismo desarrollo. Caballo BD7, B6, alfil B7 y alfil E7. Como pueden ver, contra el call y contra el Zukertort call, como en realidad son aperturas similares, vamos a jugar en principio de la misma forma. Ahora, esto va a cambiar rotundamente, porque a diferencia del call, como el blanco no jugó C3, muchas veces va a jugar con C4, y cuando digo muchas veces me refiero a casi siempre. Y se produce una estructura de peones muy simétrica. Es exactamente la misma estructura de peones tanto del blanco como del negro, pero hay una diferencia en la colocación de las piezas. El alfil negro está en E7 en vez de estar en D6, y la dama negra todavía no pudo ir a E7. O sea, si el alfil negro estuviera en D6 y el negro ahora juega dama E7, sería 100% simétrica. Sin embargo, hay una pequeña diferencia en la disposición de las piezas, y lo más interesante de todo es que el blanco es el último en jugar C4 y nos da la posibilidad a nosotros de romper con la simetría y jugar C por D4. A lo que el blanco, si come de pieza, en realidad está perdiendo mucho control del centro, así que siempre toma D peón, y esta es la posición que quiero que juguemos. Es la variante o la posición que les recomiendo para que ustedes jueguen de negras. La idea un poco es que el peón D se va a cambiar por el peón C en algún momento. El blanco va a tener dos opciones: comer de peón o comer de pieza. Si come de peón, vamos a estar jugando contra los peones colgantes del rival. Si come de pieza, vamos a estar jugando contra un peón dama aislado. Entonces se producen esas dos estructuras de peones. Lo más común es que el blanco coma de peón y se llegue a una posición con peones colgantes, que es una estructura muy importante dentro de las aperturas de peón dama. Hay libros y capítulos de libros dedicados a esta estructura. No vamos a hacer un tratado sobre cómo jugar con los peones colgantes, sino que vamos a ver algunas ideas generales. Siempre, como siempre digo, siempre pueden ampliar sus conocimientos con distintos libros o cursos. Pero en esta posición, en este video, quiero recomendarles un desarrollo que me parece que es realmente muy interesante, que es el siguiente: jugar con torre E8. Y nuestro plan es, como nosotros ya sabemos que el blanco va a quedar con peones colgantes, o tal vez un peón dama aislado, pero como ya sabemos que van a quedar esos peones ahí, tenemos que atacar esos peones, ¿sí? Los peones esos son potencialmente débiles porque son peones que no pueden defenderse por otros peones, y por lo tanto son propensos al ataque. El blanco va a conseguir una cierta ventaja de espacio, y que eso muchas veces deriva en posibles ataques por parte del blanco. Muchos jugadores que juegan el Zukertort no lo juegan con ánimos tranquilos, sino con ideas de ataque muy concretas.
Entonces hay que tomar por un lado medidas contra un posible ataque de blanco, pero también hay que empezar a atacar esos peones. Poner presión sobre esos peones para que el blanco tenga que quedar pasivo defendiéndolos o que tenga que avanzar algunos de los peones creándose debilidades. Entonces el plan del negro va a ser poner presión sobre esos peones. ¿Cómo lo va a lograr? Lo va a lograr con la jugada torre C8, alfil F8. El alfil se va a desarrollar por G7, obviamente previo a G6, para que el alfil ataque el peón de D4, pero también para limitar al alfil negro, para justamente lo que estaba diciendo antes, defender un poco mejor el enroque y evitar muchas ideas de ataque. Y después probablemente el negro consiga con torre C7, la dama puede pasar a A8 por ejemplo, y la otra torre de E a C8. Y de esa forma estaríamos poniendo muchísima presión sobre el peón de D y el peón de C. Ese va a ser más o menos el desarrollo que les voy a sugerir y el desarrollo que vamos a ver en realidad en la siguiente partida. Porque primero quiero que veamos una partida de Adivan contra Wojtasek, dos jugadores super top actuales. Adivan indio, Wojtasek polaco. Y en esta partida Adivan juega caballo E5. Y antes de ver cuál es el plan del negro, lo que quiero mostrarles es cómo jugar contra el plan principal o uno de los planes principales de blanco, que es jugar con caballo E5. La idea de blanco es, como les dije, atacar. Entonces voy a intentar jugar probablemente F4, incluso va a querer pasar la torre, incluso va a querer jugar caballo F3, caballo G5. Y de esa forma sumar muchas piezas contra nuestro enroque. Entonces hay que saber cómo reaccionar contra este caballo E5. Porque si nosotros simplemente seguimos desarrollando, el blanco va a crear un ataque que después, no digo que sea completamente ganador, pero que después va a ser difícil defenderse. Entonces mejor prevenir que lamentar. Y contra caballo E5 la respuesta temática por parte del negro es primero comer en C4, abriendo la diagonal de nuestro poderoso alfil y abriendo también la columna D, o semi abriendo la columna D. El blanco va a comer y lo que tenemos que hacer ahora es tomar en E5 ahora, antes de que el blanco juegue F4 y pueda comer de peón F. Hay que comer exactamente en esta posición. Entonces, si el blanco come de dama, sinceramente esta no suele ser una buena idea para el blanco, porque básicamente lo que logró el blanco es cambiar un caballo que estaba bien centralizado por un caballo nuestro que estaba un poco pasivo, y la verdad es que no consigue mucho cambio, más que poner la dama en una situación vulnerable. Incluso ya dijimos que nosotros queremos maniobrar con el alfil en G7. Una vez que pongamos el alfil en G7, el blanco va a tener que perder tiempos moviendo la dama. O incluso también, obviamente, jugadas como caballo D7 y alfil F6, tal vez de forma más directa. Entonces, en realidad, caballo por la jugada que es realmente molesta es que nos coman de peón. Y en esta situación, el blanco lo que hizo fue, o en realidad lo que nosotros logramos, es que la estructura del blanco quede muy débil. En particular el peón de C4 y la casilla C5. Esas han sido grandes debilidades que le quedan al blanco en el flanco de dama. Pero también es cierto que el peón blanco, al estar en E5, está ganando espacio en el flanco de rey y posibilidades reales de ir al ataque. Por ejemplo, a caballo D7 hay que estar siempre cuidándose de que la dama puede pasar, el caballo puede pasar al ataque, y en ese caso hay que tener cuidado y hay que defender nuestro preciado enroque. Ahora, esto no es tan fácil de lograr en esta posición. A dama H5, como ya sabemos, vamos a jugar G6, que después de todo es nuestro plan, y después reacomodar el alfil. Y además nosotros tenemos cierta presión sobre el peón de E5 y vamos a rápidamente jugar caballo C5 para de esa forma cambiar el alfil blanco, que es peligroso, o por lo menos evitar que el blanco pueda jugar caballo 4, porque si caballo 4 lo comemos. Obviamente, como el negro tiene una peor estructura de peones, cualquier cambio de piezas menores nos va a acercar a un final que nos es
favorable. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta estructura, no hay que confiarse porque blanco puede tener posibilidades de ataque, entonces hay que evaluar cada posición en concreto, pero en este caso la verdad es que el negro está muy bien. El blanco jugó torre a D1, dama C7, F4 y como decíamos caballo C5 para eliminar ese alfil. El alfil se retira y simplemente G6 luchando contra ese alfil, también evitando la ruptura F5. Si el blanco no consigue ataque, está simplemente peor. El blanco trata de llevar su caballo al ataque y nosotros simplemente lo eliminamos. Como dije antes, los cambios, en especial de piezas menores, nos benefician muchísimo. Después de dama por, torre a D8, G3, que ya es un poco resignarse que no existe ningún tipo de ataque, torre por, torre D8, rey G2, torre por, dama por. Y bueno, y se llegó a este final en donde es claro que el negro está mejor. Es más, juega caballo B7, dama D3, caballo A5 y el blanco tiene que jugar el fil B3, con lo cual el blanco está quedando realmente muy pasivo. Entonces, en este caso podemos ver cómo, gracias a la simplificación, es el negro el que queda mejor gracias a su mejor estructura de peones. Y también ahora le quedaron los alfiles. O sea, el blanco en teoría tiene la ventaja de la pareja de alfiles, pero lo cierto es que los alfiles de blanco no son para nada activos y el caballo negro sí es muy bueno. No vamos a la partida completa, más que nada porque el negro no pudo imponer su ventaja. La partida terminó en tablas, aunque el negro está mejor. El blanco se defendió muy bien y el negro no pudo hacer nada. Cometió tal vez alguna pequeña imprecisión más adelante, pero lo que quiero que les quede claro es esta idea, que cuando el blanco juegue con caballo E5, nuestra idea va a ser comer D por C4, B por C4 y caballo por E5 rápido antes de que el blanco logre hacer F4 o antes de que el blanco logra poner el caballo en F3 y retomar de caballo. Nosotros no queremos que el blanco se quede con un caballo en E5 y en este caso luchar contra la mala estructura del blanco. Ese es básicamente el plan. El sistema Zukertort tiene algo que lo hace un poco complejo de estudiarlo, y es que hay muchos órdenes por los que el blanco puede llegar a lo mismo, y en general no tiene realmente mucha teoría, ¿sí? No tiene muchas líneas forzadas y por lo tanto es muy difícil que yo les diga en cada posición concreta que hay que jugar, porque hay muchas transposiciones, muchas idas y venidas. Entonces, por lo tanto, este video va a ser muy distinto a los videos que vengo haciendo hasta ahora. Prácticamente no voy a decirles más teoría que la que ya vimos. Y lo que sí quiero que veamos son algunos ejemplos sobre cómo jugar este tipo de posiciones. En este tipo de variantes es 1000 veces más importante entender bien los planes y cuáles son las ideas que las jugadas en sí. Las jugadas en sí no los van a llevar a exactamente ningún lado. Entonces, como partida modelo de cuál es el plan del negro en este tipo de estructura, vamos a ver esta partida, que es una partida bastante famosa, que se jugó en el Mundial de la FIDE, creo que el de Trípoli, entre Nakamura y Hikaru Nakamura y Michael Adams de negras. Y vamos a empezar a partir de esta posición. La partida en realidad no empezó como un Zukertort, empezó en realidad como una india de dama, por eso el alfil negro está en A6, pero se llegó a una posición muy similar a la que vimos antes, ¿no? Es prácticamente la misma posición que vimos antes. La única diferencia es que el alfil está en A6 en vez de en B7 y que el blanco tiene hecho una jugada A3 que dudo que sea buena. Tampoco sé si es muy mala, pero debe ser más mala que buena. En todo caso, la posición es idénticamente la misma. Entonces les quiero mostrar cómo es que Adams impone su técnica y va de a poco incrementando la presión sobre los peones negros. Empezó con torre C8, dama E2 y G6. De vuelta, esta jugada importante. La idea es frenar el alfil de D3, frenar bastantes ideas de ataque en realidad, y al mismo tiempo llevar el alfil a G7 en breve, ¿no? Entonces vino torre A C1, torre C7,
torre C2 y dama B8, dándole paso a la torre de F a C8. Entonces podemos ver cómo el negro ha logrado crear una tensión muy favorable con una presión muy fuerte sobre el peón de C4. Tenemos 4 piezas o 3 piezas y un peón atacando. El blanco tiene 4 piezas y un peón defendiendo. O sea, el peón no lo vamos a comer. Lo más probable es que el blanco siempre logra defender el peón. Pero en realidad 5 piezas defendiendo. Pero lo que sí estamos logrando es que el blanco quede pasivo defendiendo ese peón. Y entonces nosotros vamos a poder seguir incrementando la presión de a poco. Es más, todavía falta llevar el alfil. Así que el alfil negro va a F8 para ir a G7 y presionar sobre el punto D4. Y básicamente la idea del negro es, si el blanco no hace nada, es jugar alfil G7 y después probablemente acomodar los caballos. Por ejemplo, una maniobra que es típica es caballo E8 y caballo D6 para poner presión sobre C4, pero también más adelante tal vez para ir a F5 desde donde también presiona D4. Entonces el caballo está listo para atacar cualquiera de los dos peones. Y en algún momento el negro va a comer en C4. Idealmente no hace falta apurarse, pero en algún momento comerá en C4, aparecerán los peones colgantes. Y cuando aparezcan los peones colgantes, hay ideas muy interesantes como B5, por ejemplo, por parte del negro, para forzar un debilitamiento de los peones. Por ejemplo, supongamos que en vez de alfil F8 el negro hubiera jugado peón por y B5. Supongamos que B5 no pierde un peón, como es este el caso, digamos, en esta posición concreta B5 es mala, pero la idea es que, bueno, en realidad no pierde un peón, ¿no? Porque a peón por siempre puedo cambiar todo en C2. Pero la idea es que después de un cambio se llega a un tipo de posición de este estilo, en donde el negro logró dejar al blanco con un peón aislado que es fácilmente bloqueable, incluso caballo D5, y el negro sin lugar a dudas tiene una muy superior estructura de peones y por lo tanto está un poco mejor. Es una lástima que cambió todas las torres, siempre conviene quedarse por lo menos con un par de torres para poder presionar mejor sobre la debilidad, pero es claro que el blanco no tiene opciones de victoria, tiene que simplemente defenderse por superestructura de peones. Entonces este golpe B5, yo en principio si lo quiero hacer para ganar, lo prepararía un poco mejor, obviamente. Primero llevaría el alfil a G7, como dije, tal vez intentaría no tener que cambiar tantas torres, y sí tal vez cambiar alguna pieza menor, tal vez intentar cambiar el alfil de casillas blancas del blanco, digamos, buscarlo en mejores condiciones. Pero noten que con estos peones colgantes el blanco está dominando un montón de casillas. Con B5 lo que logramos es romper esa flexibilidad que tenían los peones y crear muchas debilidades. Este es un plan muy típico. Pero como dije antes, no hace falta apurarse, es mucho mejor primero mejorar todas las piezas. En este caso el alfil negro quiere ir a G7, donde está muy bien ubicado. Caballo E3. Bueno, en este caso el blanco ahora está amenazando comer en D5 y nosotros vamos a tener que comer de peón y también quedarnos nosotros con un peón aislado, eso no queremos. Por eso el negro jugó alfil B7 para poder retomar de pieza. El ideal siempre es retomar de pieza en D5 para no debilitarnos nuestra propia estructura de peones. A4 intentando tal vez un A5, pero Adams lo evita. Y acá Nakamura ya no aguanta más la presión y toma una decisión un tanto cuestionable, que es C por D5, quedando simplemente con una peor estructura de peones. El problema es que si no hace eso, es difícil recomendar algo para el blanco, mientras que el negro tiene jugadas útiles. En principio el alfil G7 es una jugada muy lógica, y después buscaría la forma de activar los caballos, en especial el caballo de D7 que no hace nada. Tal vez buscar este caballo que puede ir a B8, A6, B4 por ejemplo, podría ser una linda casilla para el caballo, ahora que blanco avanzó el peón A. Aunque también tengo que aclarar que es una mentira que el caballo no hace nada. El caballo está defendiendo E5 para que el blanco no pueda aprovechar esa casilla de forma tan fácil, ¿no?
Pero en todo caso, como pueden ver, el negro tiene ideas para mejorar sus piezas. Y el blanco, la verdad es que no. La verdad es que los alfiles no tienen mejores casillas, las torres no tienen mejores casillas, los caballos tampoco, están todos pasivos defendiendo todas las piezas de blanco. Entonces, ante esta situación, tal vez un poco deprimente por parte de Nakamura, y también hay que decir que no es el estilo de Nakamura esperar pacientemente, decide jugar C por D5, pero esto, como acabo de decir, permite retomar de pieza en D5, y ahora el blanco simplemente tiene un peón dama aislado, sin prácticamente ninguna compensación. Unas pocas jugadas después vino el fil B5, caballo F4, una casilla muy molesta para el caballo, dama D1, torre por, dama por, alfil por F3. Nuevamente recuerden que el cambio de piezas menores suele ser beneficioso, más obviamente si arruinamos la estructura de peones, así que el blanco está obligado a jugar alfil por D7, el alfil nuestro vuelve, este alfil está dominando una diagonal hermosísima, por eso el blanco intenta cambiarlo, pero también es cierto que el blanco así está cambiando su mejor alfil. Entonces vino alfil G7 la verdad es que está en algunos problemitas, porque una vez que los alfiles de casillas claras se cambien, el blanco queda con su alfil malo y el negro queda con su alfil bueno, y obviamente la mejor estructura de peones. Así que la verdad es que el negro tiene una posición muchísimo más cómoda, y como dije antes, este tipo de posiciones no son del estilo de Nakamura y sí son del estilo de Adams, así que no me cabe ninguna duda de que Adams va a ganar o estar muy cerca de ganar esta posición. Entonces, tal vez en un acto medio desesperado, Nakamura juega D5 entregando el peón, caballo por D5, caballo, alfil por, pero la verdad es que más allá de que suele decirse que el equipo dama y caballo es mejor que el equipo dama y alfil, la verdad es que Adams no tiene ninguna debilidad y tiene un peón entero de más. No significa que sea fácil de ganar esto, pero Adams lo logró relativamente fácil. Fíjense cómo fue creciendo a poquito Adams hasta que crea el peón libre. Ahora se come un segundo peón que lo tuvo que devolver, pero el peón B es un peón libre realmente muy peligroso porque está bien alejado, y ahí logra ganar, ¿no? Después de dama por, alfil por, el peón B es imparable. Entonces, esta partida me gusta mucho como Adams mejora notablemente la posición de sus piezas casi a cada paso, y básicamente esto es lo que nosotros queremos lograr en este tipo de posiciones: atar al blanco a defender sus peones de C y de D. En principio el DC es un poco más fácil de atacar, pero también el de D. Ya dijimos que tenemos el alfil en G7 tocando, y tal vez podemos maniobrar con un caballo a la casilla F5 y dejar al blanco pasivo teniendo que defender esos peones. Hay muchísimos ejemplos de este tipo de juego por parte del negro. Incluso hay una partida rápida que jugaron Kramnik de blancas contra Kasparov, y hay muchísimos ejemplos con este mismo plan para el negro, que es el plan que yo les sugiero que intenten hacer en sus partidas. Ahora les voy a mostrar otro ejemplo que también no empezó como un Zukertort, en realidad empezó como otra apertura, pero rápidamente transpuso a una situación muy similar. En este caso tenemos una partida de Makarov, en realidad, contra de negras Alexei Shirov. Bueno, espero que todos lo conozcan, no voy a decir nada sobre él. El plan del negro ya lo conocemos: dama C8. En este caso el negro ya comió en C4, a diferencia de la partida pasada. Como yo les dije, recomiendo no apurarse en comer C4. Lo que pasa es que en este caso la partida vino desde otro lado y ya apareció esta captura y ya aparecieron los peones colgantes. Pero es muy interesante cómo Shirov ataca esos peones de exactamente la misma forma que mencionamos, con las torres y con los alfiles apuntando hacia los peones débiles. Noten que el alfil
de casillas negras ya está fianchetado. Torre F. Y bueno, como acabamos de ver, todas las piezas están apuntando salvo el caballo. El caballo es el que no está participando, así que el caballo se suma al ataque con esta maniobra que también les indiqué en el ejemplo anterior, ¿no? El caballo no solo presiona sobre C4, sino que también está listo para saltar a F5 y presionar sobre D4. Entonces lo tenemos atado a los dos puntos. Y en este caso, ahora el negro ya no tiene cómo llevar más piezas. Y entonces Jirov elige una idea muy interesante, que es jugar F5. Parece una jugada que debilita mucho, pero el tema está en que la jugada F4 ahora empieza a estar dando vueltas. Y con F4 lo que logra Jirov es echar al caballo que defiende C4. Y por lo tanto está debilitando el sostén de dicho punto. Después de alfil F1, caballo B5. Bueno, la idea de caballo B5 es obviamente llevar el caballo a A5 para presionar sobre la debilidad, ganando un tiempo sobre la dama. Y ahora C5 tal vez es una jugada un poco apresurada, porque el negro juega caballo A5, dama A2, alfil por F1, rey por F1 y F4. Esta creo que es la jugada que Makarov no calculó precisamente. El caballo tiene que ir, toma, 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 y el negro ha ganado un peón, aprovechando que el alfil de B2 está en el aire, ¿no? Entonces el peón de D4 está clavado. Y lo cierto es que en unas pocas jugadas más el negro quedó ganadísimo. Bueno, no sé si ganadísimo, pero quedó claramente muy muy superior, ¿no? No solo el negro tiene el peón de más que ganó, sino que es un peón C libre que prontamente empieza a avanzar aprovechando los temas de mate en la primera fila. Y acá Jirov toma una decisión muy rara. Acá Jirov debería haber jugado dama E7 defendiendo la torre, defendiendo el peón de C3 de forma indirecta por el dama jaque. Y la ventaja del negro es muy muy grande. La próxima jugada del negro va a ser C2 probablemente. Y con ese peón en séptima debería estar muy cerca de estar ganado. Pero en vez de eso Jirov jugó torre C4, que le permite al blanco comer el peón de A7 y avanzar el peón de A. Y tal vez lo que Jirov no evaluó bien fue que el peón de A es realmente muy peligroso. Y ahora el rey negro queda también un tanto expuesto. Y en esta posición firmaron las tablas, porque lo más probable es que se empiecen a simplificar las cosas. El peón de A va a empezar a avanzar, el negro va a tener que comer ese peón en algún momento, y cuando coma el peón se va a caer el peón de C2. Entonces, la verdad que una lástima, porque Jirov estaba probablemente ganado y tal vez en el apuro de tiempo terminó arruinando la ventaja. Pero en todo caso volvemos a ver la misma idea que en el ejemplo pasado, de agrupar nuestras torres, nuestros alfiles, el alfil en A6 y el otro en G7. Es importante esa maniobra del alfil F8, alfil G7, para poder presionar sobre esos peones colgantes. Como digo, es muy importante tener muy en claro las ideas en esta estructura, y es por eso que para los que me siguen en Patreon va a haber, ya debería estar subido justo con este video, un PGN con más de 20 partidas con esta misma estructura, donde se repiten estos mismos planes para que esas partidas las puedan analizar. No están analizadas las partidas, son unas pequeñas notas, pero la idea es darles material y partidas modelo para que ustedes las trabajen y así puedan entender mucho mejor la apertura, ¿no? Vamos a ver en realidad un último ejemplo antes de despedirme. En el último ejemplo vamos a ver una partida de Kovalenko contra Moskalenko, dos grandes maestros muy reconocidos, que en este caso sí se jugó por el orden que recomiendo yo. Hemos llegado a esta misma posición, que es la misma posición que vimos antes. Y lo que les quería mostrar con esta última partida, con este último ejemplo, es otro plan del blanco, que es jugar caballo E5 sin C4, ¿no? En este caso el blanco va en plan más, tal vez más cavernícola, directo al ataque.
El blanco quiere armar una especie de Stonewall con F4 y lanzarse al ataque. En realidad, este es el plan característico de Pillsbury, ¿no? Y claro, yo contra caballo E5 que les recomendé jugar D por C4 para abrir la diagonal y después caballo por E5 para doblarle, para aislarle los peones. En este caso, como no hay un peón en C4, no podemos comer en C4. Entonces, ya es ese plan que dije antes ya no sirve. Bueno, en principio vamos a jugar en roque y F4. Y ahora, bueno, ahora es el momento donde hay que tener cierto cuidado. Porque si nosotros simplemente seguimos desarrollando las piezas, el blanco simplemente nos va a seguir atacando. Va a pasar la torre, va a pasar la dama, incluso tal vez va a jugar G4, G5 y nos va a entregar el alfil en H7 y nos va a dar mate. Eso es lo que sueña el jugador que hace esto. Entonces necesitamos parar ese ataque antes de que realmente sea peligroso. ¿Cómo se para ese ataque? C por D4, E por D4 y caballo E4. Esta es la jugada clave. Si logramos instalar el caballo en E4, matamos el ataque antes de que empiece. ¿Por qué? Porque con ese caballo en el centro hacemos que las piezas blancas queden descoordinadas y que las piezas del flanco dama ya no puedan jugar en el flanco rey. En particular el alfil de D3, ¿no? Entonces, la idea es obviamente, si el blanco intenta comer, nada de comer en D2, ese caballo tiene que quedarse ahí, F5, y ese caballo ahí es bestial. Incluso noten que los dos tenemos dos caballos fuertes, pero el nuestro es más fuerte que el de él. ¿Por qué? Porque si a nosotros nos come nuestro caballo, nosotros retomamos de peón y quedamos con un peón pasado. En cambio nosotros podemos comerle su caballo, que en realidad es lo que va a pasar en la partida. En la partida el blanco jugó torre F3 y vino caballo por E5 y el blanco no tiene ningún peón pasado. Si él nos come, sí. Entonces eso hace que nosotros podamos eliminarle fácilmente el caballo a él y él no nos puede eliminar nuestro caballo tan fácil porque tiene que evaluar si ese peón pasado es peligroso o no, y probablemente si no es peligroso ahora lo puede llegar a ser un final dentro de 20 jugadas. Entonces es una decisión siempre arriesgada, y en este caso es obvio que con el caballo ahí y con el alfil sin jugar, el alfil de D3 sin jugar, el blanco no tiene ni asomo de ataque. El negro la verdad que simplemente está mucho mejor. Es interesante, igual quiero que veamos un poco cómo Moskalenko gana esta partida. El alfil C3 es una buena jugada porque el alfil parece malo, pero en realidad ahora todas las casillas negras están quedando muy débiles y hacia ahí va el negro. El negro, noten que está simplemente jugando por el flanco de dama, quiere jugar una 4, abrir líneas, utilizar la casilla C3 que ha quedado débil, tal vez para poner la dama en C3. En cuyo caso el peón de D4 está perdido, ¿no? No hay forma de defenderlo. Entonces la amenaza concreta es dama C3. Por eso el blanco decide jugar C4. Pero eso también nos permite a nosotros abrir líneas. Peón por. Y ahora el peón de D4 queda expuesto en la columna semiabierta, ¿no? Entonces alfil por C4. Y bueno, acá viene un pequeño truquito. Que en realidad no es ningún truquito, es un doble. En donde el negro gana calidad, porque está tocando la dama y está tocando la torre. Obviamente el blanco vio esto, estoy casi seguro de que el blanco vio esto, pero prefirió quedar con calidad de menos. Porque además ahora el blanco está amenazando alfil por E6 jaque y la dama negra está en el aire. Pero el negro simplemente tiene rey H8 y AG por F3 B5, tal vez rey H8 fue la jugada que Kovalenko no vio. No lo sé. En todo caso, el blanco ha quedado con calidad de menos. Y después de G5, el negro va a atacar incluso por la columna G. Y la verdad que el negro está muchísimo mejor. Después la partida se complicó, la verdad que muchísimo. Es una partida rápida esta, entonces también no es de extrañar que se complique todo e incluso el negro se las arregló para perder la ventaja, aunque de todas formas terminó ganando la partida. Entonces,
Lo que quiero que recuerden es que cuando el blanco juega con caballo E5 y F4 de una forma tan acelerada sin jugar C4, lo que tienen que tener ustedes presentes es que tienen que instalar el caballo en E4. Es clave poder poner el caballo ahí. Si no logran poner el caballo en E4, entonces van a tener que empezar a defenderse de un ataque que no es muy agradable. Por eso es necesario ya jugar peón por y caballo E4. Si lo demoran, por ejemplo, si juegan torre C8, entonces ya hay que ver que el blanco puede jugar dama F3 impidiendo caballo E4 y por lo tanto complicándonos un poco la partida. Aunque en realidad habría que ver C4 acá, que es medio lío. Pero bueno, en todo caso, no nos hagamos los vivos. Juguemos caballo E4 rápidamente y el ataque desaparece antes de que empiece, ¿no? Incluso también con ideas tal vez de F6 para eliminar el caballo o echar al caballo. Entonces, con estos ejemplos espero que haya quedado claro cómo tienen que jugar contra el Zukertort, cuáles son los planes, qué es lo que hay que tratar de buscar, dónde hay que atacar, cuáles son los puntos vulnerables del blanco que hay que buscar atacar. Y como ya dije, todos los que me sigan en Patreon tienen que ya estar descargándose la base de datos con todas las partidas que he mostrado en este video y muchas más. En total son más de 20 partidas modelo para que estudien esta estructura, cómo jugar este tipo de estructuras de negras, aunque también hay algunos ejemplos donde gana el blanco, como para que vean de qué tienen que defenderse, pero básicamente la idea es que aprendan a jugar este tipo de posiciones de negras. Y si quieren obtener esa base con más de 20 partidas modelo, es muy sencillo, tienen que entrar a Patreon. Abajo en la descripción está el link para que puedan unirse a Patreon, y con una muy pequeña suscripción mensual van a poder obtener esos PGNs y un montón de beneficios más que ya expliqué en un video pasado y que pueden ver en la página. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. Nos queda un solo video del repertorio para terminar contra D4, que es la catalana, y esa trataremos de verla antes de que termine el mes de enero. Gracias a todos los seguidores de Patreon por apoyarme y por casi obligarme a volver a subir videos. Así que la idea es mantenernos con los videos de forma mucho más periódica que fines del año pasado, en donde fue todo muy caótico. Tuve muchísimo trabajo y no pude grabar. Así que muchas gracias a todos por seguirme. No se olviden de me gusta, no se olviden de suscribirse y no se olviden mis Q-fans. Ya saben lo que tienen que hacer. Nos estamos viendo muy pronto para más ajedrez acá en Estudiando Ajedrez. Adiós.